Yo soy de origen guatemalteco, pero soy de aquellos expatriados. Yo estudié agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras. Mi padre era productor de ganado de carne, ganado Brahman. Ahí fue donde comenzaron mis inicios con los animales. Después de que me gradué de la universidad, trabajé para Purina por 15 años en el estado de Ohio y ahí fue donde comencé a conocer todo lo que relaciona con planta, producción de alimentos, piensos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, hace 20 años tuve la oportunidad para pasarme para Chemin y comencé trabajando en el área de minerales orgánicos. Para mí eso fue un trauma porque yo nunca había trabajado con minerales para solucionar problemas, pero poco a poco fui entendiendo lo que eran minerales orgánicos y esto me abrió una rama completa, muy distinta en la que había yo trabajado. En Kemin he tenido varias funciones, tanto como en servicios técnicos, director de servicios técnicos, pero una experiencia muy interesante fue cuando fui director de ventas para el grupo monogástrico. Y los monogástricos me enseñaron a trabajar de una manera muy distinta en términos de dinero. Ellos no ven producción, sino que ellos miran función de dinero y usan la producción como un medio para producir dinero. Así que fue un enfoque un poquito distinto y trabajando con ellos desarrollamos lo que se llama la plataforma de integridad intestinal. Entonces, hace 3 años me dieron la oportunidad de viajar y conocer el mundo y ahora viajo casi 70% de mi tiempo en lugares divinos, esparciendo la información que aprendo y entonces me di cuenta de que esta integridad intestinal se podía aplicar a rumiantes muy sencillamente con todo lo que sabemos hoy en día. Entonces, lo que les voy a presentar es una adaptación de una presentación que hice en Brasil en noviembre a un grupo de veterinarios y volví a repetir esto en un congreso en África, en Sudáfrica. Es decir, que si fuera en inglés me la tengo memorizada, pero voy a ir traduciendo conforme las diapositivas se van saliendo. Si me agarran en una palabra medio rara, me van a disculpar y si me la quieren corregir también sin ningún problema. ¿Ok? Así que ese es mi preámbulo. Entonces, comencemos. Hoy vamos a hablar de dos aspectos muy interesantes. Quiero dividir la presentación en el primer aspecto que es Fernando, perdón, no estamos viendo tu pantalla, todavía, o no sé si los No. demás. Ah, ok, Ah, perfecto. ¿y ahora? No, todavía no. Ahora tampoco. No, yo no, no sé si alguien más. Todavía no, todavía no. Ok, entonces yo hice el share. ¿Ahora ven mi pantalla o no? No, todavía no, Fernando. Ya se está cargando. Ok, vamos a ver si carga la presentación ahora. Listo. Ya. Perfecto. Me van a perdonar, pero estaba haciendo resumen. Tengo Teams, tengo Skype por Business, tengo Zoom. Ayer me metieron otro programa, así que yo ya no sé ni qué estoy manejando. Pero ahí vamos. Ok, entonces sigamos. Dos partes. La primera es entender el intestino, entender la estructura del intestino, no como un sistema de absorción, sino que vamos a hablar del intestino como una barrera, ¿ok? Una barrera intestinal. Y la palabra mágica que yo voy a hablar es inflamación. Les voy a contar por qué esa palabra se vuelve muy importante para mí, ¿ok? Entonces, lógicamente, pues, esta es una plática comercial. Vamos a hablar de qué productos hay disponibles para ustedes que puedan usar como estrategias para reducir esa inflamación, ¿ok? Entonces, comencemos. Primeramente, si hay dinero, señores. Más de 585 millones de dólares se gastan anualmente en intervenciones para problemas sanitarios en animales y una gran parte ahora se dedican a programas intestinales. Es más, todo el mundo en cualquier presentación, cualquier reunión que los invitan, todos hablan de salud intestinal.
Entonces, cuando yo veía todas estas invitaciones, todo el mundo presentaba un producto. Yo le pedí a mi grupo, le dije, señores, ¿por qué no hablamos de una cosa en detalle que nos haga distintos, que nos haga, no hablemos del rumen, no hablemos de la absorción, hablemos de un aspecto que nos haga únicos? Y entonces decidimos que íbamos a enfocarnos al intestino y les dije, vámonos más a un detalle del intestino y hablemos de las paredes celulares, ¿ok? Entonces vamos a hablar del término que ustedes han leído que se llama leaky gut. Yo lo voy a definir como permeabilidad intestinal, ¿ok? Esta es la parte de adentro de un vello digestivo y este es el lumen del intestino. Entonces, lógicamente, este es un intestino sano en la cual hay bacterias, hay nutrientes y la pared intestinal de un vello va a ser la protección para determinar quién entra y quién no entra. Cuando hay permeabilidad o no hay integridad intestinal, como vemos aquí, hay permeabilidad y ya metabolitos entran, pero también salen. Y cuando metabolitos salen, proveen un medio muy eficiente para las bacterias para que crezcan. Y ahí es donde tenemos lo que voy a definir como inflamación. ¿Ok? Entonces, hablemos primero del intestino como una barrera. El intestino de una ternera de 270 kilogramos Holstein, si la extendemos, es aproximadamente 40 metros de largo y un diámetro de una pelotita de golf. Es decir, que es bastante territorio, es bastante superficie, no solo para absorción, sino que pensemos como superficie para defensa. ¿Por qué hablo de defensa? Porque la vaca tiene un intestino, el gato tiene uno de 1.3, el perro 2.3 metros, 40 metros es bastante. Ahora, quiero poner esto en una relación distinta al humano, porque cuando hablemos de inflamación intestinal, quiero que piensen cómo ustedes se comportan cuando no tienen integridad intestinal, cuando se sienten un poco mal del estómago. En realidad no es el estómago, sino que es el intestino. Y en este caso, tengo una foto que creo que ustedes pueden relacionarse. El tamaño del intestino humano, si yo lo abro y lo pongo en términos de superficie, es aproximadamente del tamaño de una cancha de tenis. Yo puse en el cuadrito rojo lo que un portero tendría que defender si él fuera el encargado de defender el intestino. Es decir, que el área es bastante. Pero más que todo, el área tiene casi 70% del sistema inmunológico. Y se define como GALT. Vamos a definir eso más tarde. Es decir, que la mayoría de las funciones inmunológicas, cómo responde el animal, cómo se comporta el animal, hasta cierto punto, 70% son controladas por el intestino. Ende la importancia de la integridad intestinal. ¿Ok? Ahora miremos el intestino. El intestino tiene varias estructuras y no es solo un solo intestino. Ahí vemos el yeyuno, el ilium. Los vellos son distintos en términos de su longitud, de su grosor. Definitivamente cuando pasamos al intestino del grueso, cambia la estructura porque vamos a hablar de más que todo absorción de agua, pero sin embargo es una estructura muy distinta en cada tramo del intestino que vamos a tener. Ahora, cuando nosotros hablamos por lo regular de absorción y ustedes como nutrólogos, la mayoría del enfoque es a nivel ruminal, ¿ok? Y cuando vemos a nivel ruminal y el nivel intestinal tenemos dos estructuras muy distintas. La primera es que el retículo rumen y el abomaso son estriados, tienen capas, como vemos aquí, 4 capas, y cada capa es más o menos de 25 micromilímetros, es decir, que tenemos mucha defensa en este caso. Perdonen, vamos a apagar el teléfono. En este caso, no existe ninguna mucosa, ¿ok?, de protección, sino que tenemos el intestino, el rumen,
que es muy activo en fermentación. En el caso del intestino delgado o el intestino grueso, tenemos capas, una sola capa, y es una capa muy pequeña. Y ese es el problema más grande. Tenemos que defender una capa que es muy pequeña y la manera de defenderla es proveyéndole dos capas de mucosa, una capa externa y una capa interna, esta más densa que la otra, ¿ok? Es decir, que son las grandes diferencias en la que existe y en la cual la permeabilidad de estos intestinos está propensa a mayor daño porque es una capa mucho más delicada. Ok, nuestra presentación va a tener 3 focos. Voy a hablar muy poco de la flora microbiana. Esa es una presentación extensa en sí, pero quiero hablar un poco más en términos de la barrera intestinal y cómo la barrera intestinal tiene una interacción con la inmunología del animal. ¿Por qué? Porque estos dos aspectos son muy grandes en términos de costo de nutrientes, costo de energía y cómo el animal se va a comportar. Y en el caso de ustedes, si estamos hablando de ganado de carne, ustedes van a valorar eso en cuántos animales no tengo que sacar de los pesebres para tratarlos porque no se sienten bien. O más que todo, cuántos animales se mueren de muerte súbita, por ejemplo. ¿Okay? Así que el enfoque va a ser más que todo en esta área. Hablemos un poquito de la microbiota porque es importante y creo que les afecta a ustedes porque la microbiota comienza a formarse desde que el animal es pequeño. ¿Ok? Cuando el animal nace, por lo regular, no tiene flora microbiana. La única fuente de flora microbiana es la que viene de la parte de la mamá. Cuando la mamá lame al ternero, poco a poco hay una inoculación de una flora microbiana. Es decir, que ustedes, como nutriólogos de feedlot, no pueden controlar esa parte. Pero sin embargo, esa parte tiene varias funciones muy importantes porque ahí es donde se comienza a desarrollar el sistema inmunológico del ternero. Por eso es que es importantísimo el tratamiento de los animales en los primeros 30 días, porque nos da la tolerancia inmunológica y también nos da protección y más que todo se comienza a formar la estructura de ese sistema intestinal y comienzan a trabajar las funciones, factores de crecimiento. Les voy a contar una historia muy interesante y esto es relacionado con ganado de leche. Hace como, yo diría, casi 30 años, oí una presentación de una veterinaria, señora de Cornell, y ella hizo un comentario y dijo, cada ternero Holstein o ternera Holstein que tiene diarrea va a tener problemas de reproducción. Yo no le atiné a qué significaba, cuál era la conexión. Y después le fue y le pregunté en más detalle, ¿a qué se refiere usted, doctora? Me dice, Fernando, lo que sucede es que si yo tengo una ternera y esa ternera tiene diarrea, posiblemente no se va a desarrollar, por lo menos 15-20% menos que el grupo entero. Por consiguiente, cuando llegue a los 2 años, va a ser más pequeña, va a pesar menos, no se va a cargar. Eventualmente, a los 2 años, ese animal va a salir del hato porque no es reproductivamente eficiente. Híjole, dije yo, tienes razón, porque ahí es donde comienza todos los aspectos de desarrollo. Así que el intestino es muy clave en las funciones de los animales en el futuro. Ok, entonces comenzamos a hablar de la barrera intestinal. Este es un diagrama del vello de un intestino y me gusta mucho esta foto porque en realidad este es un vello intestinal, pero en cada uno de estos segmentos tenemos unas células y esas son las células que son la primera defensa, son las barreras. A mí lo que me preocupa es cuando hay un vello intestinal y hay una ruptura en la barrera. Ahí es donde comienzan los problemas y como nutrólogos tenemos que ver las intervenciones. Pero para entender esa ruptura tenemos que entender cada vello. Entonces, esto es el vello, esto es el vello, estas son las células y estas son las células que vamos a ver. ¿Ok?
Entonces, vamos a hablar de las capas de células que tenemos, que son la fuente de defensa, ¿ok? Tenemos colores, rojo, azulito, anaranjado y morado. Entonces, miremos por colores. Rojo con rojo. Es decir, que estas son la mucosa externa y aquí tenemos combinaciones en la mucosa externa con bacterias que viven, que son parte de la flora microbiana. Yo siempre le digo a la gente, a mí me gusta, no lo voy a decir de otra manera, cuando miro el estiércol de un animal, lo que siempre estoy buscando, no solo las fibras, la digestibilidad de la fibra, pero busco si hay mucosa intestinal. Si hay mucosa intestinal, me está dando indicación que tenemos una deguaminación de tejido que posiblemente tenemos que ver una intervención. Es decir, que esa es la primera capa. La segunda capa que vemos aquí en azul es la capa de mucosa más densa. Ya vemos que aquí tenemos aspectos inmunológicos, IgA, AMPs, es decir, que ya tenemos interacciones inmunológicas porque estamos más cerca del intestino. Es decir, que esta es la primera capa de defensa, la segunda capa de defensa. Entonces, miremos qué sucede con las células, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos este tipo de células que son muy normales. Nosotros vemos esos como un centro de absorción de nutrientes. Aquí lo vamos a ver como centros de defensa. Entonces, miremos otro tipo de células, perdón, aquí hablamos de los enterocitos, hablemos de las células goblet, y las células goblet tienen una función muy importante porque ellas son las que secretan esa mucina, ese mucus intestinal. Aquí tenemos otro tipo de células que se encargan de absorciones de nutrientes más grandes. Las Paneth Cells, muy importantes porque vamos a hablar en detalle, pero para mí las Paneth Cells se relacionan con los beta-glucanos y cuando hablamos de beta-glucanos hablamos de crear un sistema inmunológico. Y encima de eso tenemos las células M, las M-cells, que son más que todas transportadoras. Pero miren esto, esta es una orquesta. Vamos a hablar de cada uno en detalle. Dentro de el vello intestinal tenemos un sistema muy grande de macrófagos, dendritic cells, T cells, B cells. Es decir que tenemos una orquesta muy grande que funciona en un ritmo muy entendido. ¿Ok? Entendamos primero la tight junction, que sería este detalle de aquí. El tight junction es muy importante y ahí es donde nosotros nos hemos enfocado porque es el primer lugar de defensa, son las puertas que no permiten patógenos para entrar y a la vez proveer un medio para que no salgan los líquidos intestinales. Miremos esto en más detalle. Si lo viéramos en más detalle, esta es una célula, esta es otra célula. Aquí tenemos tres tipos de proteínas. Recuerden, aminoácidos hacen proteínas. La primera que es clotting, y aquí tenemos las CO1, 2 y 3. Estas tres proteínas tienen que estar en función. Y aquí tenemos otra proteína que es la miosina, que es la que se encarga de mantener la tenacidad, de tener una estructura. Es decir, la miosina mantiene esos tight junctions. Es decir, que proteínas muy importantes y las voy a definir como velcro, pero la miosina también es muy importante porque mantiene la integridad. ¿Ok? Es decir, que manteniendo esta integridad intestinal es sumamente importante. Hablamos de las goblet cells, que son células muy importantes porque ellas producen mucina. ¿Ok? Y la mucina es muy clave. El intestino delgado tiene una mucina muy suelta porque tiene que ser fluida para que nutrientes puedan entrar, ¿ok? Mientras que el intestino grueso tiene una mucina mucho más, como por decir, densa, porque es otro sistema de protección. Es decir, que la mucina de los intestinos va variando dependiendo en qué lugar esté. Los Paneth Cells, yo había hablado del Paneth Cells y mi primera interacción es cuando comenzamos a desarrollar
un producto en Chemex que se llama Aleta. Y cuando hicimos micrographs del tejido, nos dimos cuenta de que las beta-glucanos entran a través de estos padded cells, y estos padded cells, cuando los beta-glucanos entran, causan una irritación, y estas células producen un sistema inmunológico, péptidos, los AMPs, los inmunoreguladores, sistemas de defensas con lisosomas. Es decir, que estas células son muy importantes, y así que cuando trabajamos con betaglucanos, cuando trabajamos con levaduras, estas células son muy importantes. Pasemos a las células M, ¿ok? Y estas son muy importantes porque en realidad estas son células de transporte. Transportan moléculas y antígenos que se están formando dentro del vello, lo transportan a áreas donde tienen que tener interacción en el lumen con microbios. Es decir, que son una función muy clave, es una función de transporte. Ahora miremos todo junto. Yo hablé de una orquesta. Estamos hablando células B, células T, IL-6, dendritic cells. Como vemos, todos están en una armonía muy contenta, manteniendo todo protegido. Pero cuando hablamos de un insulto, y voy a hablar del término insulto, esta orquesta se desafina y cada uno comienza a proteger al intestino. Y ahí es donde existe el problema de inflamación. ¿Ok? Hablemos un poquito de inmunidad. Pero antes de eso les voy a contar un problema personal. No quiero que se tome a mal, pero yo me enfermé hace dos años del intestino delgado y pasé muchos, pero muchos días, 210 días enfermo. Y yo me hice pruebas de colon, yo me hice tejidos, hice de todo lo que me podían hacer aquí en los Estados Unidos, tanto que me estaba tomando unas pastillas que costaban $40 diarios y el problema no se solucionaba. Entonces, yo tuve una estadía de 4 meses en Brasil y fui a visitar a un doctor, porque dije yo, este doctor es tropical, ignorante que soy yo, ha de saber más de esto que los gringos. Y el doctor me vio y me dijo, bueno, le voy a tener que hacer un examen porque le voy a cobrar $100, pero yo sé cuál es su problema. Y le dije, ¿cuál es mi problema? Me dice, Fernando, usted tiene un intestino que está inflamado. Le dije, explíqueme un poquito más. Me dice, usted se sube a aviones, trabaja alrededor del mundo, hay agua, hay comida, más que todo la presión a 30,000 metros de 30,000 pies de altura causa un problema, así que su intestino está inflamado. Y le voy a dar un remedio. Me dio un antiinflamatorio, me dio glicina como un promotor del sistema inmunológico y me dio una combinación de probióticos. Señoras y señoras, en cuestión de 4 o 5 días, yo estaba curado. Y eso fue una gran lección que me dio, y desde entonces he aprendido que inflamación intestinal es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros. Inflamación en el caso de ustedes con terneros, con movimiento de ganado, con cambios de dieta, con cambios de temperatura, ese tipo de cambios de alimento que vamos a hablarlos como insulto, pueden causar una inflamación intestinal. Ahí es donde esta orquesta cambia. Y uno de los problemas más grandes es cuando hay una inflamación, la permeabilidad intestinal cambia. ¿Ok? Así que les cuento esa historia porque yo sí la viví y yo sí creo en defender el intestino más que todo. Y yo miro a mi dieta y las pastillas y todo lo que tomo es todo relacionado con mantener integridad intestinal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del intestino antes que movamos al sistema inmunológico? ¿Ok? Entonces sigamos adelante. Movámonos al sistema inmunológico, que es muy interesante. Cuando nosotros activamos
prendemos el sistema inmunológico en un ganado, en este caso ganado lechero, mastitis, metritis, neumonía, vacunaciones, cualquier lesión en las patas, pero más que todo, en este caso vamos a hablar de la permeabilidad intestinal, ¿ok? En este caso, vamos a hablar de inflamación. Ya les conté por qué inflamación es muy importante para mí. La inflamación es parte de un complejo biológico. Es una respuesta del cuerpo hacia un estímulo dañino. ¿Ok? Estos pueden ser patógenos, pueden ser células dañadas o puede, en el caso mío, una irritación. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos que ver es cómo el sistema inmunológico se arranca. Recuérdese que habíamos hablado que 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Es decir, que ahí es donde el sistema inmunológico funciona muy, muy detalladamente. Hablamos de COVID-19, que es muy querido por todos ustedes. Si tenemos un compadre que llega y estornuda y él va a tirar su virus al ambiente, alguien va a respirar ese virus. Posiblemente el virus se va a inocular a nivel alveolo. En el nivel alveolo lo que sucede es que hay una irritación, en este caso una inflamación. Y en este caso lo que vemos es un insulto al tejido del alveolo en la cual ahora vamos a movilizar todo lo que habíamos hablado en la plática anterior para proteger ese tejido. Es decir, que nos vamos de ser un tejido de respiración para mover oxígeno al cuerpo, sino que un sistema ahora que está en defensa. Ahí es donde el COVID se vuelve un problema tan grande y la gente que se está muriendo de COVID se muere de inflamaciones o problemas secundarios, porque el cuerpo entra en una crisis, porque en vez de proveer oxígeno al cuerpo, estamos defendiendo un órgano muy vital. ¿Ok? Por consiguiente, los pulmones se inflaman, la gente no puede respirar, pero la gente me puse a ver porque a mí me preocupó mucho. ¿Quién se está muriendo y por qué se está muriendo? El 70% de las personas que se están muriendo tienen problemas secundarios. ¿Ok? Entonces sigamos adelante. Miramos al intestino. Estos son intestinos inflamados. En vez de ver un intestino con vellos, una vellosidad, una área áspera, vemos una inflamación. Vemos un tejido que prácticamente perdió la mayoría de los vellos, es plano, es decir, que definitivamente hay una irritación y absorción va a ser uno de los problemas más grandes que ese animal va a tener. Por consiguiente, muchos alimentos salen directamente hacia afuera y perdemos muchos de los nutrientes de ese animal. Ok, la próxima parte que les voy a hablar es una presentación que le pedí permiso a Lance Baumgart, que es muy buen amigo mío, que trabaja en la Universidad de Iowa State y es parte de nuestro panel científico en Chemin, y con él he trabajado en varios proyectos, es decir que para qué inventar la rueda, le dije, Lance, déjame usar tus slides, entonces le estoy dando crédito a él. Y Lance pone un diagrama muy interesante en términos de permeabilidad intestinal, y es lo que vamos a repasar ahorita. Ok, ¿cómo funciona este modelo? En este caso tenemos una célula, tenemos otra célula, aquí tenemos el tight junction, TJ, y tenemos las proteínas que habíamos hablado, 3 tipos de proteínas. Aquí está la miosina, ¿ok? Y aquí está un centro dentro de la célula que va a producir citoquinonas, cytokines, que son sistemas de defensa. Entonces, cuando en el lumen tenemos bacterias o algo que nos va a atacar, ciertas van a entrar, no todas, pero la mayoría de estas toxinas o bacterias anclan en receptores externos. Ese es el TOR lung receptor número 4. Y lo que estos receptores ahora, que son fuentes de inflamación, notifican a este NFK. ¿Quién es este NFK? Este se llama Nuclear Factor Kappa y es el que controla la transcripción para la producción de citoquinas. Es una respuesta al estrés. Es decir, que
arranca, comienza un sistema y producen las citoquinas que entran en el cuerpo, entran y estas son las que comienzan a atacar. Ahí está el Pac-Man. Comienza a atacar y se recupera el animal. Es decir que, como estamos viendo, no hubo una penetración, no hubo una pérdida intestinal, pero sí hubo una irritación en la cual produjimos una reacción inmunológica. ¿Ok? Es decir que este es un sistema muy sencillo, muy fácil y lo vamos a complicar entre unos momentos. ¿Ok? Si nosotros restringimos alimento a un animal, ¿por qué? Porque se rompió el tractor, porque se rompió la máquina que les da alimento a los animales, porque no llegó el ensilaje, porque hubo estrés calórico, porque tuvimos acidosis o picotoxinas. Todo ese tipo de problema nos va a causar lo que vamos a definir como permeabilidad intestinal. Por consiguiente, nos va a afectar sistemas metabólicos, sistemas inmunológicos y, quiera o que no, sistemas endocrinólogos. Recuérdense que la mayoría de estas funciones tienen aminoácidos y tienen energía. Y cuando quitamos eso de producción, definitivamente vamos a perder leche o producción de carne. ¿Ok? En este caso, quiero comenzar a hablar de la glucosa, porque la glucosa tiene una función muy importante cuando hablamos sistema inmunológico. Aquí hay heno, aquí hay maíz, se lo damos al animal, las bacterias producen ácido propiónico se va al intestino, el intestino produce glucosa, ya sea que se vaya al intestino para la producción de ATPs como energía a nivel celular, o a la producción de lactosa que nos da leche, o la producción de carne. Así que esa sería la ruta normal, ¿ok? Pero si tenemos una interrupción, hay costos. ¿Ok? Y estos son los costos que quiero yo hablar. La glucosa es la proveniente del propionato. La lactosa que yo interrumpí aquí viene de la glucosa, así que no tenemos leche. Necesitamos 72 gramos de glucosa para cada kilogramo de leche. ¿Ok? Es decir que en este caso de una vaca lechera, la producción está determinada de la cantidad de síntesis de lactosa que yo puedo producir. Es decir, que el hígado y la producción de glucosa y la glucosa disponible, ya sea para leche o para carne, es una función extremadamente clave. Entonces vamos a hablar de costos de la glucosa. ¿Ok? Pregunta a cualquiera de ustedes, ¿cuánto cuesta en términos de energía arrancar el sistema inmunológico de una vaca o de un novillo? ¿Ok? Lance me dice, Fernando, el costo es aproximadamente de 8 megacalorías de energía o equivalente de medio kilo de azúcar pura. Y digo azúcar pura porque estamos hablando azúcar, glucosa, almidón, alimento. Es decir, que en una vaca lechera, yo estoy utilizando el término lechero, me van a perdonar, pero es equivalente a más o menos 4 a 5 kilos de materia seca. Así que el costo solo para arrancar el sistema inmunológico es bastante alto. Si estoy en realidad utilizando eso para producir glucosa para el sistema inmunológico, no estoy produciendo leche. En este caso, con novillos, mi conversión y la eficiencia va a bajar. Así que recordémonos de este número porque es extremadamente importante. ¿Ok? Ahora, hablemos de permeabilidad intestinal. Pero vamos a hablar antes de eso, de estos lipopolisacáridos. También en la literatura se conocen como LPS. ¿Ok? Y yo voy a definir estos como paredes celulares. ¿Ok? Y voy a hablar de paredes celulares bacterianas, porque cuando tenemos una infección, por lo regular hay una bacteria y cuando estas bacterias se mueren o las bacterias por sí causan una irritación, ellas estimulan el sistema inmunológico. ¿Ok? Los LPS promueven inflamación, pero también promueven todo lo que son reacciones catabólicas. Y ahí es donde los TNF, que significan Tumor Necrosis Factor Inhibitor, amigo,
o si no, las proteínas que son agudas. Este tipo de proteínas nos afectan la reducción de apetito, estimulan fiebres, rompimiento de músculo, letargia. Es decir, que cuando hay inflamación, estas son las consecuencias. Entonces comenzamos una bacteria, la pared celular, irrita al animal, sistemas catabólicos, comienza la deficiencia. El animal no se ha muerto, pero es el animal que el caballista va y mira al vaquero y dice, ese animal no se está comportando bien, saquémoslo. Lo sacan y ese costo tiene 50, 60 dólares, como ustedes quieran. Eso es un costo de producción. ¿Ok? Ahora miremos cuál es la relación de esos poliliposacáridos con la insulina, porque la insulina es clave cuando hablamos de glucosa. Los LPS estimulan el aumento de glucosa, pero también estimulan la producción de insulina. Ahora, la insulina en este caso trabaja contra nosotros, porque lo que hace la insulina no solo trabaja y activa el sistema inmunológico, pero le dice al animal, comencemos a guardar energía. Es un sistema de protección. Por eso es cuando nosotros estamos a dieta y comemos dulces o algo que tenga glucosa, la insulina sube y ahí es donde comenzamos a depositar reservas. Es decir, que no vamos a utilizar la energía para activar el sistema inmunológico, pero sino que comenzamos a proteger el cuerpo. Es un sistema de defensa del animal. ¿Ok? Por consiguiente, esa energía que se comienza a reservar no va al músculo o no va a la producción de leche. Todo porque esta célula está irritando, estimulando el sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita glucosa, estimula la insulina y baja la producción del animal. ¿Ok? Estoy tratando de contarles una historia para que vayan ustedes pensando como nutrólogos cómo trabajan con esa información. ¿Ok? Ahora, las células inmunológicas que hablábamos antes, ellas pueden oxidar cualquier tipo de energía. ¿Ok? Cuando estamos sanos, ellas utilizan incluso hasta aldehídos. Pero sin embargo, cuando están activadas, se vuelven exclusivas con glucosa. Y ahí es donde nosotros perdemos la glucosa para la producción, sino que vamos a activar el sistema inmunológico. Por eso es que el ejemplo del azúcar por sí es un costo muy caro. ¿Ok? Vuelta otra vez, ¿cuánto nos cuesta arrancar el sistema inmunológico? Ustedes saben la respuesta, medio kilo de azúcar. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar un poquito del modelo de estrés calórico. ¿Por qué Lance habla del estrés calórico? Porque él ha afinado mucho el estrés calórico muy fácil con la permeabilidad a nivel intestinal. ¿Por qué? Lo que Lance dice es que cuando hay estrés calórico, hay un movimiento de sangre hacia los tejidos periferiales, tanto como piel como las extremidades, para disipar calor. Cuando hay ese movimiento de líquidos, el intestino va a ser afectado porque le estamos quitando agua al intestino. Por consiguiente, esos tejidos van a entrar a un nivel estrés y ahí podemos tener permeabilidad intestinal. ¿Ok? En este caso, hay una reducción de nutrientes y oxígenos a los enterocitos y se crea el problema de hipoxia. ¿Ok? Que son las especies reactivas a nivel intestinal. Es decir, que heat stress y permeabilidad intestinal nos da un modelo muy interesante. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿qué sucede con el modelo que les enseñé anteriormente, pero en este caso en la cual tenemos un cambio de osmolaridad a nivel intestinal y qué sucede con ese animal? Entonces, aquí está el tejido sano, todo bonito. Este es el tejido de un animal que está bajo estrés calórico.
ya vemos que la integridad intestinal se está deteriorando. Las células que habíamos hablado no mantienen la permeabilidad que tienen que tener y activamos un sistema inmunológico, ¿ok? ¿Cómo sucede eso? Habíamos hablado de los LPS y todas las causas, pero en este caso vamos a incrementar este modelo. Tenemos los dos enterocitos, tenemos los tight junctions, tenemos la miosina y lactina que mantienen la tenacidad y esto. Y aquí tenemos las bacterias, o aquí tenemos los rebeldes, los que no quieren estar en el intestino, que quieren estar dentro del animal. Pero aquí tenemos el factor hipoxia, que es una deshidratación y en este caso activamos por otro lado otros receptores y aquí tenemos los NF-kBs que habíamos hablado y estos tienen un control muy directo con los myosin light chain kinases. Estas proteínas son las que mantienen activada la miosina y lactina. Cuando existe un ataque, por ejemplo, de heat stress, lo que sucede es que cancelamos esas proteínas. Al cancelarlas, lo que sucede es que la miosina y lactina no funcionan, perdemos ese velcro que habíamos hablado y ya proveemos una oportunidad para que toxinas o bacterias, paredes celulares, puedan entrar, pero no necesariamente directamente, sino lo que hacen es afectan otros receptores que están alrededor celular y activan esta serie de proinflamatorios. Y lo que hacen es mantienen esto abierto y se garantizan que existe una inflamación mucho más grande. ¿Ok? Entonces, hablemos de la segunda parte de la plática, que es la parte comercial. ¿Qué tienen ustedes en su portafolio para ver ese tipo de problemas? Así que la primera es una historia para entender cuál es el insulto que puede tener un animal, ya sea vaca lechera o un novillo. La segunda parte es qué tienen disponibles para ustedes utilizar. La microbiota, ya hablamos que esta es una parte innata del animal. El sistema inmunológico, que nos cuesta dinero, y cómo podemos mantener la barrera intestinal. Pero, sin embargo, ustedes continuamente están atacados con clostridia, con levaduras, con hongos, mastitis, inflamaciones en tejidos, acidez subclínica. Así que hay ataques continuamente que ustedes no saben. Ustedes están en su carro, en su casa viendo televisión y los animales están atacados continuamente con este tipo de problemas. Entonces, yo dividí esos problemas en 3 etapas. La primera etapa es la que el productor es responsable. Y ahí en realidad ustedes tienen que hablar claro con ellos. Y señores, ¿usted es responsable de prevenir infecciones? ¿De que los alimentos tengan o los animales tengan 100% su alimento? Y minimizar el estrés psicológico. Les voy a contar una historia muy interesante. Había un hato en China, 10,000 cabezas de ganado. Y teníamos problemas de producción y nadie se había dado cuenta que había un tren de esos balísticos que caminan a 300 kilómetros por hora en el extremo sur de la lechería y cada 15 minutos oíamos pero como un jet y les dije a los señores, ¿y esto sucede todos los días? Me dicen, sí, cada 15 minutos. Cada vez que pasaba un tren, las vacas se amontonaban, se hacían a un lado y los lotes que estaban más cerca, a ese extremo donde pasaba, tenían diarrea. Una cosa muy interesante que es el estrés psicológico que esos animales estaban teniendo. Es decir, que los tractores, los gritos, ese tipo de factores, el productor tiene que manejar. El otro aspecto es el que ustedes como nutrólogos, en correlación con el productor tiene que manejar y estas son las estrategias dietéticas o las estrategias para mantener un rumen sano, para que el rumen no sea el transmisor de muchos problemas. Y ahí viene donde ustedes tienen las estrategias nutricionales
como los productos inmunomoduladores que ustedes puedan vender. ¿Ok? Entonces, ¿qué les puedo vender yo? Hablemos primero del cromo. El cromo es muy querido por mí. Yo tengo casi 19 años de estar trabajando con cromo. Y como les dije, cuando llegué a Kemen, yo iba a trabajar con vacas de transición y todo cambia en este mundo. Me dijeron, Fernando, estás encargado de minerales y quiero que trabajes con cromo. Yo casi me da un infarto porque yo había utilizado el cromo en mi maestría como un marcador insoluble. El óxido de cromo en aquel entonces se utilizaba porque la absorción era muy pobre. Yo decía, ¿y esta gente qué está pensando? Gracias a Dios que tuve un buen profesor, me hice muy amigo del profesor Jerry Spears de Carolina del Norte y él me enseñó a entender los minerales orgánicos. Y el cromo es muy interesante porque el cromo no es partes por millón o gramos, estamos hablando de partes por billón. La mayoría de los minerales orgánicos estamos hablando de un zinc con 2 propionatos, un zinc con 2 metioninas. Esta estructura que les enseño ahí es la estructura de un propionato de cromo. Son 3 cromos relacionados con una serie de oxígenos y carbonos. Cuando vemos esta molécula en realidad funciona lo que se llama un megacatión. Posiblemente el cromo ni siquiera se absorba, pero lo que el cromo es activa una serie de factores genéticos en el animal. Así que el cromo lo aprendí a utilizar. Comenzamos con vacas de transición, lo movimos a vacas tiempo completo. Después con Whitley lo movimos para el área de ganado lechero. Yo me pasé a monogástricos, la verdad, porque quería mover el cromo en aves. Y por último, creo que obtuvimos la aprobación en equinos, es decir, que es una transición muy bonita que toma alrededor de 19 años. Así que si quieren uno de esos, apúntense por lo menos 20 años. Ok, ¿qué es lo que el cromo le hace a uno? Una de las cosas que yo me di cuenta, el cromo en partes por billón, es que cada vez que se utilizaba en cromo en cualquier estudio que hicimos, materia seca aumentaba de 1 a 2 kilos. Es decir que yo tomo cromo todos los días, señores. Una de las cosas que cromo es muy evidente es que hay un aumento de materia seca. Y estos son todos los estudios que se han realizado en la cual hubo un aumento de materia seca. Después comenzamos a ver otras funciones del cromo y esto es muy interesante porque yo hice un estudio en Cornell y lo hice con Tom Overton y quería el estudio perfecto con una gran nutricionista y nada funcionó. Pero lo que sí funcionó es que vimos una reducción de metritis subclínica porque había un aumento de neutrófilos. Ok, cuando hubo ese aumento, el sistema inmunológico de esas vacas definitivamente aumentó. Y los aspectos posabsortivos, que era la manera como conocíamos el cromo, es la función a nivel insulina. ¿Ok? Es decir que la especie, el tipo de cromo que se utiliza es muy clave porque en este caso esta molécula tiene que activar un receptor. Y si la molécula no tiene la estructura perfecta, no quiero decir perfecta, adecuada, no estimula ese número de funciones. En el caso de hoy que estamos hablando de sistemas inmunológicos, hablamos de los aumentos de neutrófilos. Este es un estudio que Mayorga hizo con Lance. Mayorga es un peruano y lo que él hizo es puso cerdos con estrés calóricos con cromo y lo que vio es un aumento de 38% de neutrófilos en circulación. Es decir, que estos animales, en términos de protección, ahora recordemos del intestino, que va a perder su permeabilidad y el intestino ahora va a ser atacado por LPS de bacterias. Tenemos un 38% más habilidad de combatir ese tipo de problemas. Ron Horst, que poco a poco se ha retirado, pero ha hecho estudios, hizo un estudio en el cual alimentó animales sin ningún estrés calóricos. En este caso les aumentó el estrés calórico, control
control cromo y vemos en este caso un 16% de aumento de neutrófilos en circulación. Es decir que el modelo que Iowa State utiliza en términos de heat stress sí funciona muy bien con cromo. Otro que es muy interesante es ustedes utilizan el zinc, pero yo quiero ver el zinc de otra manera muy distinta. Yo no quiero ver el zinc necesariamente en términos de zinc absorbido, sino que zinc a nivel intestinal. Y aquí vemos animales que son sometidos a una restricción de alimento por 12 horas y los polisacáridos aumentan, y cuando el zinc es introducido a la dieta, definitivamente hay una reducción. Es decir que estudios que hemos hecho nosotros, sabemos que el zinc en función a nivel intestinal ayuda a la permeabilidad intestinal. Y en este caso, las heat shock proteins aumentan conforme zinc se le agrega a las dietas en programas de restricción de alimentos. Así que zinc tiene una función muy importante en todos los aspectos de inmunidad intestinal. Otro que quiero hablar que está ganando popularidad es el ácido butírico. El ácido butírico nosotros lo sabemos porque hay producción a nivel ruminal y es el que produce la grasa en las vacas lecheras. Pero cuando yo comencé trabajando con rumiantes, vimos el ácido butírico a un nivel interesante intestinal. Ahí es donde fuimos a ver el tight junction. El ácido butírico se utilizaba para reducir salmonela. Y cuando revisamos la literatura nos dimos cuenta que había que utilizar casi 15 a 20 kilos. Eso no funciona en una dieta. Entonces, si estamos hablando de 1 kilo por tonelada en rumiantes, tiene una función muy distinta y no necesariamente bacteriana. Entonces, miremos qué funciones. Primero, el ácido butírico tiene una función en términos de energía. Es una fuente de energía para que los vellos intestinales crezcan. También sabemos que tiene una función en términos inmunológicos, vamos a hablar de ello, y una función muy importante en términos de este tight junction. Entonces, el ácido butírico en términos del tight junction tiene varias funciones. Regula la proliferación de este tipo de genes que dominan la producción de estas proteínas y también tienen una función en producir más mucina, que es la protección que tenemos afuera. Es decir, que son dos funciones muy interesantes que no conocíamos del ácido butírico. También sabemos que el ácido butírico tiene funciones inmunológicas, tanto innatas como innatas, y es muy, muy importante en términos del sistema de primera línea de defensa. Y a nivel intestinal, una barrera muy importante. Es decir, que el ácido butírico en monogástricos tiene una función muy interesante. ¿Qué sucedería si nosotros le proveemos ácidos butíricos a los rumiantes? En este caso, en combinación con zinc, lo que hacemos es que producimos un vello intestinal mucho más sano. Este es un estudio que Moreira, que es el nutrólogo de una cooperativa en Brasil, cooperativa agroindustrial, que es muy grande en el área de Goiás. Lo que ellos hicieron es que alimentaron ácidos butíricos y en este caso vemos desarrollo intestinal de los vellos, que es adecuado, pero cuando vemos los animales con ácidos butíricos, vemos un desarrollo mucho mejor. Y es parte del programa que ellos tienen ahora en Brasil, así que utilizan mucho ácido butírico, perdón. ¿Ok? Sí que esas son posibles oportunidades con rumiantes. Pasemos ahora, que es una cosa muy interesante, es la oxidación de grasas. Cuando yo trabajé con Purina, 13 años, Purina utilizaba mucha grasa. Y lo que sé hoy de oxidación, si lo hubiera sabido en aquel entonces, hubiera perdido menos cuentas, porque yo tenía un problema muy grande de oxidación de grasas. ¿Ok? ¿Por qué tenían problema de oxidación? Porque cuando tengo grasa, tengo varios factores. Oxígeno. Oxígeno aumenta la oxidación y cada vez que yo arranco una bomba,
y la bomba va a movilizar la grasa, estoy introduciendo oxígeno. Son prooxidantes. Calor. Cada vez que tengo una pipa y la tengo al sol, hay calor. Y voy a enseñarles gráficas de el efecto de calores. Metales. Tuberías de cobre, tuberías de zinc son prooxidantes de oxidación. Luz y enzimas, así que si tenemos cualquier harina de carne o incluso harinas de sangre, van a ser prooxidantes de la grasa. Como consecuencia, la energía que ustedes van a metabolizar para la grasa va a bajar. ¿Por qué? Porque la oxidación produce aldehídos, ¿ok? Aunque aldehídos tienen una función energética, tiene una función energética menor, pero también tiene una función ofensiva. ¿Qué significa eso? Este es un ejemplo de grasa de pollo y tenemos aquí tiempo y tenemos calor. Es decir, que cada uno de estos picos que vemos aquí es un pico de un aldehído. Entonces, hablemos de un aldehído que va a causar problemas de olor. Ustedes, como saben, los rumiantes huelen mucho mejor que nosotros. Ellos no tienen muchas papilas gustativas más que el olor les induce a comer alimento. Las papilas están mucho más atrás en la boca del animal. Si esta grasa la sometemos a 2 horas a 105 grados, como ven, ya estos aldehídos aumentan. Esa es la oxidación. Es decir, que aquí no hay picos pequeños y los picos aumentan. Este en especial, el deicenal, el heptanal, son aldehídos que tienen muchos aromas. Calentemos esto un poquito más, de 2 horas a 8 horas. Miren los picos que suceden. ¿Ok? Entonces, en términos de mascotas, uno de los negocios más grandes que tienen Kemen es mezcla de antioxidantes para grasa de mascotas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mantener esos productos en anaquel 2, 3, 4 semanas. Y muchos de los productos tienen 10, 15, incluso hasta 20% de grasa. Así que la oxidación es el problema más grande que esas grasas van a tener, y ahí es la oportunidad. Ahora traduzcamos eso a un animal. Si este animal está oliendo ese tipo de aldehídos, él va a rechazar alimento. Y recuérdese, ¿cuánto cuesta prender el sistema inmunológico? Medio kilo de azúcar, así que le estamos quitando alimento a ese animal. La pregunta es, ¿cuánto de esto puedo tolerar? ¿Ok? Entonces, en este caso, si estamos hablando de aldehído, a mí lo que me preocupa es este tipo de problemas, rompimiento de la pared celular. En este caso, hay rompimiento, hay escurrimiento de nutrientes de adentro para afuera, y aquí es donde las bacterias van a proliferar, porque le estoy dando el mejor incentivo para crecer. La pregunta es, si tengo un tote de este tamaño de 275 galones, ¿cuánto de este aldehído necesito yo para que el animal rechace ese alimento? ¿Cuánto creen? ¿1 galón? ¿2 galones? ¿3 galones? ¿O 6 cucharaditas? Esto no es mucho, es decir que definitivamente cualquier nivel de oxidación causa problemas. Yo les conté al principio, si yo supiese hoy lo que sé de oxidación, no hubiera perdido tantas cuentas, porque yo mandaba producto que se había hecho que tenía 5 o 6% de grasa, los animales se lo comían perfectamente. El mes entrante mandaba en la misma fórmula y los animales no se lo comían. Me mandaban a llamar por teléfono, Fernando, ¿qué le hiciste a la fórmula? ¡Nada! Cuando aprendí los problemas de oxidación, hacía la misma fórmula, se lo comían perfectamente. ¿Qué explicación le doy a un cliente? Oxidación. ¿Ok? Y hay detalles que sabemos, más que todo en los monogástricos, hay mucha información referente a cómo funcionan. Aquí están unos índices de conversión en broilers, en la cual aquí tenemos aceite oxidado y tenemos 8 puntos de disminución de eficiencia. Así que definitivamente oxidación en dietas con grasa es un problema. Hablemos de Clostridia, porque ese era un problema grande que yo tenía. Siempre me llamaban el día lunes en la mañana y decían, doctor, se murieron 2 vacas o se me murieron tantos novillos. Y siempre el lunes, no era el viernes.
Porque durante el fin de semana hubo un cambio de alimentación. Alguien tomó un poquito más de la cuenta y llegó tarde. Esos cambios van a afectar siempre los mejores animales, los animales que comen más, ¿ok? Y entonces poco a poco fui yo aprendiendo sobre esta Clostridia, que es un problema muy grande, porque Clostridia es parte de la flora microbiana del animal. Se encuentra en pastos, se encuentra en tierra. Es más, es un producto de la fermentación de silos si no tenemos un buen empaque. La Clostridia le fascina la proteína soluble, así que si utilizamos urea, si utilizamos mucho pasto o incluso mucha harina de soya, Clostridia le fascina eso. Pero más que todo es que el gatillo para la proliferación de la Clostridia es un pH 5.5. Es decir, que cuántas veces el rumen baja 5.5, yo diría varias veces durante el día. Y el crecimiento es sumamente agresivo. Entonces, ¿qué sucede con la Clostridia? La Clostridia le quita alimento y más que todo causa la muerte súbita. Hay productos en el mercado que se utilizan que son Bacillus subtilis, ¿ok? Y lo que estos Bacillus subtilis tienen, ellos producen unas sustancias que se llaman surfactinas, que son muy parecidos a un detergente, por decir. Y lo que ellos hacen es rompen la barrera de afuera de las bacterias. Funcionan muy parecido como un antibiótico. En este caso, lo que hacen es rompen las barreras externas de las bacterias, por consiguiente, ellas se mueren. Es decir, que una intervención muy interesante son los Bacillus subtilis. Bacillus subtilis tienen un problemita, que ellos no colonizan el intestino, así que hay que alimentarlos todos los días. En Kemen nosotros producimos un producto que se llama Clostat. Y el Clostat fue un producto muy interesante en la cual aislamos en pollos que eran siempre sanos un Bacillus subtilis que se llama PB6. Y este es el que nosotros utilizamos, es patentado, lo utilizamos en varias especies y tiene unos resultados muy buenos en términos de reducir la población de Clostridia a nivel ruminal, más que todo intestinal. Entonces, ya estamos prácticamente llegando al final de nuestra plática. Sumaricemos un poquito de lo que hemos hablado, ¿ok? Estrés causa permeabilidad intestinal. Así que evitando todo tipo de estrés nos va a ayudar a mantener esa integridad intestinal. Los poliliposacáridos, LPS, o otros antígenos estimulan el sistema inmunológico. Al activar el sistema inmunológico, hay un tremendo uso de glucosa que debería irse a producción. En este caso se va a un sistema de defensa, es decir, que estamos desviando la energía del animal. Tercero, la producción de leche, sólidos o regeneración de tejidos. En este caso, ganado de carne, la producción de tejidos se desvía porque lo estamos utilizando en el sistema inmunológico. ¿Ok? La pregunta es, ¿tenemos estrategias? Yo creo que sí, que hay una serie de estrategias como nutrólogos que ustedes tienen y les he tratado de explicar varias estrategias que ustedes pueden utilizar en términos de acción contra la permeabilidad intestinal. ¿Ok? Preguntas. Lo que voy a hacer es voy a pasarme aquí por si tengo que ir a cualquier diapositiva. ¿Ok? Fernando, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Yo tengo una pregunta. Si se instaura digamos, un programa para salud intestinal, ¿qué tan rápido se vería un efecto? La pregunta es, la primera parte que digo es para entender qué es lo que me está causando el problema. Es decir, que ustedes
como nutrólogos tienen que ser investigadores, tienen que averiguar y preguntar y preguntar y preguntar para saber qué está causando el problema, ¿ok? Y yo les di el ejemplo mío, en cuestión de una semana, yo estaba bien. Es decir que la reacción es bastante rápida si podemos identificar dónde está el problema, ¿ok? Yo diría, yo he visto, por ejemplo, voy a utilizar Clostridia como un ejemplo, en varias intervenciones que se ha hecho donde habían animales que se morían de clostridiosis en cuestión de 10 días. No solo se redujo los problemas intestinales, pero hubo incluso un aumento de producción de leche, por decir. Yo creo que el cuerpo del animal es muy bueno en reaccionar media vez que nosotros podamos identificar dónde está el problema. Las células intestinales se regeneran muy rápidamente, cuestión de 48 a 70 horas se regeneran otra vez, si les damos la oportunidad de regenerarse. Perfecto. Y a la inversa pasaría también. A veces pasa que el productor deja de percibir el uso de un aditivo o un producto y lo empieza a ver como un gasto y dice no más. O también por la situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahorita, que la rentabilidad está siendo golpeada, pues también se empiezan a recortar las inversiones. Si se quitara uno de los productos, entonces también se vería ese efecto de quitarlo, o no necesariamente. No, fíjate que ese es el problema que nosotros siempre vivimos, porque tienes un costo por tonelada y cualquier intervención es tantos pesos más por encima. Es decir, que el último que entra, el primero que sale, ¿verdad? Esa es la teoría. Yo creo que más que todo es tratar de convencer al productor. Digamos, voy a hablar del mismo ejemplo de las vacas. Este es un acto de 5,000 cabezas de ganado, ¿ok? Y cuando ya había una reducción de 50% de su mortandad, ¿qué hizo? Quitó el producto. El problema de él era que el silo de él tenía fermentación de segundo tipo. Es decir, que había que convencerlo que el problema existía y hasta que no se acabe ese silo, él tiene que seguir alimentando ese producto. Otro, por ejemplo, sería el cromo. Muchas veces la gente dice, ok, cromo lo voy a utilizar en recibimiento, pero ya que lo recibí, ya después ya no lo necesito. Es decir que hablemos del cromo como una fuente inmunológica, energía y defensa. ¿Cuáles son los otros insultos que vamos a tener durante los próximos 120 días? O en el caso de una lactación, 365 días. Así que eso es lo más difícil, es volver a revender el producto cuando ellos ya ven una mejora. Es decir que, no sé, ese es un problema grande. Fíjate que incluso, ¿cuántos años tiene Zinc de estar en el mercado? Creo que más de 50 años. Y siempre hay una oportunidad de quitarlo. Las levaduras, por ejemplo. Hay más data en levaduras que ustedes puedan querer. Y siempre, aquí tengo una levadura que no creo que esté funcionando bien. Así que, perdona que no te dé una buena respuesta, pero esa es nuestra función de buenos vendedores, es venderles la idea. En el caso mío, fíjate que yo todos los días, mi mujer es muy buena, me trae mi probiótico, me trae mi pastillita de cromo, me trae mi multivitamina porque yo no quiero enfermarme otra vez. Y cada vez que viajo me llevo todos mis botecitos en Ziploc bags para no tener ese problema, pero yo lo viví. Y el productor muchas veces, si vive en la capital o en la ciudad, él no vive ese problema. Entonces, posiblemente ahí es donde nos volvemos gente que tenemos que demostrarles los costos. ¿Cuánto cuesta un animal que yo tengo que sacar de un pesebre o de un corral para tratarlo? Es decir, que hay que balancear de otras maneras, no solamente el costo por tonelada, pero te entiendo exactamente lo que estás preguntando. Perfecto, muchas gracias. Hola. Hola.
Hola. Hola, Ya lo he escuchado. ¿me escuchan? Sí, Sí, ok. Doctor, excelente, la plática está muy buena, ¿eh? Habla Jorge Caguas. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oído, mira, hay muchas tecnologías muy interesantes, ¿no? El cromo, ahora realmente nos enfocamos en el propionato de cromo, vemos las levaduras, las paredes celulares de las levaduras, vemos el zinc que lo hemos usado en cerdos en cantidades farmacológicas y se han funcionado y hay mucha información, pero cuando metemos tecnología, por ejemplo, el cromo, si es tan bueno, yo creo que sí es bueno porque hemos visto resultados. ¿Por qué no lo han adoptado tantas empresas en Estados Unidos, en México? Los minerales quelatados también. Los minerales quelatados, yo he visto algunas tesis en Estados Unidos, una creo que es de Nebraska, donde pues donde los minerales inorgánicos hubo un mejor resultado con minerales inorgánicos con una combinación de una empresa muy importante en Estados Unidos que tiene quelatos de cuatro quelatos y salió mejor los inorgánicos y hemos visto en la literatura vemos muchas diferencias en resultados. A veces los resultados son contrarios, algunas veces son positivos, a veces no hay diferencias. ¿A qué atribuyes esas diferencias en resultados? Lo mismo en cromo. En cromo vimos un estudio, inclusive de Kenny, un estudio de Texas A&M muy bueno, muy buenos resultados e impresionantes, con el doctor Johnson. Y luego vemos un estudio hecho en México donde está al revés, donde entre más cromo se metía, se incluía, la respuesta era contraria. ¿A qué se atribuyen esas diferencias? Es interesante saberlo, porque yo creo que también hay muchas veces las condiciones son diferentes, o no sé. ¿Qué me puedes decir sobre eso, por favor? Ok, muy buena pregunta, porque es interesante la función de que un poquito funcionó, démosle un poquito más. El cromo es un producto muy ejemplar en la cual, digamos, hay una línea, 4 miligramos funciona bien, 8 miligramos funciona muy bien, 10 ya vemos diferencias, ya sea el cromo de Simpro, ya sea el cromo de nosotros o de cualquier otra compañía. Y la pregunta es, ¿qué sucede a 12 gramos, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Es decir que doctor, una de las preguntas más delicadas, la gente me pregunta, Fernando, ¿de dónde salió tu recomendación? Y entonces yo hago un manotazo al aire y digo, esa la inventé yo. La inventé con la información que existía, en la cual yo quise, en el caso de cromo, agarrar mi línea, el punto lineal. En ganado lechero, 10 gramos. Es más, un amigo mío, usted lo han de conocer, me ayudó y me dijo, Fernando, no le des 10 gramos, dale 8 gramos para poder darle a la vaca que coma más y no meternos a los 10 gramos donde hay problema. O también las vacas Jersey. Así que las recomendaciones que hacemos de los productos a veces es, como dice el gringo, best guess, el mejor número que podemos adivinar. ¿Ok? Ese es el primer problema. El segundo problema que tenemos es la mayoría de los experimentos, doctor, y usted sabrá esto muy bien, es la hipótesis. Si estamos preguntando la pregunta adecuada. ¿Ok? Y en muchos estudios que hemos hecho, no sé si la pregunta se hizo correcta. ¿Ok? En el caso de Cornell, en el cromo que hice yo con vacas de transición, yo juraba que había diseñado el mejor programa. Pero en este caso no salió nada, nada de leche, nada de grasa, nada de nada. Y gracias a Dios que Tom estaba haciendo un programa de metritis subclínica y ahí logré salvar los $60,000 que le di. Es decir que más que todo
es hacer las preguntas correctas antes de comenzar un experimento. Ahora, en el términos de minerales, una cosa que yo he aprendido es muy claro, ¿ok? Yo tengo un diagrama muy interesante que utilizo y miro, por ejemplo, los venados a nivel silvestre. Todos los venados tienen venaditos todos los años, ¿ok? Es decir que en realidad minerales no son los problemas. Si vemos lo que están comiendo los venados, no hay nada. Pero si ya estamos hablando de que yo quiero tener 2 venaditos por cada venada, ya estamos hablando de un nivel de producción un poquito más alto. Entonces esa venada tiene que comer mejor. En el caso de animales, si queremos una tasa de conversión mucho más alta, entonces ahí es donde la disponibilidad de minerales. Sí que primero hay que utilizar óxidos, hay que utilizar sulfatos, son los más baratos. Pero si estoy viendo sistemas de reto en la cual voy a exponerlos a un challenge, por ejemplo, cuando los animales entran en recibimiento, ahí voy a proveerles el nivel poquito más grande de un mineral que es un poquito más biodisponible. ¿Ok? El problema con los minerales, de por sí, la disponibilidad de los minerales es muy baja. Si hablamos del cromo, óxido de cromo, estamos hablando de 0,5% de biodisponibilidad. Si hablamos de un cromo orgánico, doctor, estamos hablando de menos de un 20%. Así que, de por sí, la biodisponibilidad es muy baja. ¿Ok? Así que pedirle al cromo maravillas es difícil. Así que haciendo la pregunta correcta en el experimento, creo que es clave. No sé si le contesté la pregunta. Sí, doctor, muy bueno. Oye, nomás una cosa, la metionina de cromo no está aprobada en Estados Unidos, solamente el propionato de cromo. ¿De acuerdo? ¿Así es? Bueno, es cierto lo que usted dice, pero hablemos un poquito de aprobación porque creo que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de aprobación en los Estados Unidos, ellos se refieren, cuando uno habla con respecto al FDA, ellos ven que un producto aprobado por FDA es un producto sano que no le va a causar ningún problema al humano. ¿Por qué se habla de esa manera? Si usted toma cromo, usted tomó la decisión de tomar cromo. Pero si comió un pedazo de carne o tomó leche de una vaca que tenía cromo, usted no tomó esa decisión. Así que yo quiero que ese producto es sano para que no afecte al público. Esas son las aprobaciones. En el caso de todos los minerales, ellos tienen que ir a través de una aprobación e identificar que ellos no van a causar ningún daño de salud al público. En ese caso, todo el mundo tiene que una serie de pruebas y en los Estados Unidos, FDA permite, no aprueba, permite el uso de propionato de cromo en ganado de leche y en ganado de carne. Pero la metionina de cromo no está aprobado su uso en Estados Unidos. Bueno, hablemos de competencia. Hace aproximadamente 15 años hubo una duda porque había cambios genéticos que estaba causando el picolinato de cromo, cambios genéticos en moscas de fruta, que era lo que estaban utilizando como modelo. Entonces, en ese caso le pidieron a todas las fuentes, propionato, metionina y picolinato, que se hiciera una serie de pruebas. En ese caso, el propionato quedó en el mercado y el cromo de metionina fue sacado del mercado porque hubieron, y usted entiende inglés, genetic aberrations. ¿Ok? Yo creo que desde entonces ellos han tratado de mejorar su producto, limpiarlo. Lo que sucede, doctor, y le voy a decir un poco más claro, pues, en la reacción de hacer el cromo, tenemos que minimizar a menos de 0.5 partes por trillón el cromo 6.
El cromo 6 es el que causa problemas genéticos. Así que si tenemos niveles un poquito más altos, ahí es donde existe problemas. Entonces, no hay más, el único producto aprobado es propionato de cromo. Correcto. Correcto, ok. Bueno, doctor, muchas gracias. Perdón, en cerdos también el picolinato, en cerdos. Sí, en cerdos y el picolinato también está aprobado, sí. Perfecto. No, muy amable, gracias, doctor. Excelente. Aquí tengo, Fernando, unas preguntas aquí en el chat. Aquí hay una que dice, en tu experiencia, ¿en qué porcentaje mejora la conversión alimenticia la ganancia de peso con respecto al uso de cromo? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque fíjate que Whitney y yo hemos discutido eso siempre, porque fíjate que hay que ver el cromo bajo varios puntos de vista. Definitivamente, si hablamos de cromo, zinc, levaduras, cualquier producto en el programa de recibimientos, el retorno de inversión está ahí, porque tenemos un animal mucho más grande, más sano. Y era como decía la señorita que preguntó antes, ¿qué sucede cuando se resolvió el problema? Lo quitamos. La pregunta es, ¿qué sucede del día del 190 al número 120? ¿Qué otros insultos vamos a tener durante esa temporada? ¿Ok? Pero si vemos en términos de mejora de producción, Whitney y yo ya hemos hablado que la intervención en los últimos 30 días es la más efectiva. ¿Ok? Es más, si ustedes están utilizando beta agonistas, en la cual se necesita un poquito más de energía o mejor eficiencia de la energía para resultar en mayores ganancias, ahí es donde la paga más grande de cualquiera de estos productos. Antes del momento de acabado, el animal tiene una habilidad de compensar y es difícil ver las diferencias bajo esos puntos de vista. Es cuando metemos nosotros en los últimos días, en los 30 días de término, se nos baja el consumo cuando metemos esos productos. Sí, exactamente. Aumentar el consumo de materia seca. Ok. Hay otra pregunta. ¿Existen otros indicativos para darnos cuenta de que tenemos inflamación intestinal, como el ejemplo que mencionó de las heces? Ok, digamos, más que todo, yo creo que con la gente que yo he trabajado, yo tengo mucho respeto a ese vaquero que va con su caballito todos los días y él sabe exactamente qué está comiendo cada corral. Y no solo sabe qué está comiendo cada corral, sino que qué están dejando en cada corral. Yo creo que esa persona es clave, porque esa persona sabe exactamente qué está pasando. ¿Ok? Ahora, otro aspecto que es muy interesante es, tenemos que ver no solo lo que está haciendo ese corral que está comiendo, sino que cuáles son los factores. Por ejemplo, yo fui una vez donde un señor y él estaba cambiando la alimentación y me dice, mira, doctor, ponga atención, el clima va a cambiar en 4 días. Yo necesito 4 días para cambiar mi sistema ruminal y estoy cambiando la dieta. Hijo de su madre, dije yo, este tipo es inteligente. Él estaba previendo los cambios que iban a haber en términos de calor. En este caso iba a ser frío. Si yo tengo que poco a poco irles dando un poquito más de comer para cuando el frío pegue en 4 días, no se queden con hambre. Es decir que ese tipo de personas se vuelve muy clave, ver los ojos, ver si los ojos están húmedos, si están hidratados, la piel. Así que hay muchos factores que hay que ver y creo que poco a poco, si uno ve los corrales que tienen los mejores rendimientos, yo hablé de estrés psicológico, ver qué son las características que ese corral tiene. Así que parte de la venta de ustedes como nutriólogos es al saber el animal. Vayan a los corrales que tienen las mejores conversiones y vayan estudiando esos corrales, los hábitos, cuándo comen, cuándo se les da de comer, a qué horas comen. Así que eso es el valor como vendedores
que ustedes tienen que tener. Ahí es donde dicen, no, que yo me voy con este muchacho porque este es bueno, él conoce animales. Y ahí son las cosas que ustedes como grupo pueden en realidad proveer mucho más valor que el alimento que ustedes venden. Ok, hay otra pregunta. ¿Existe una línea de investigación del uso de cromo en cuanto a nivel de inclusión diferenciado por la raza de ganado? Vieras que no, fíjate que hace muchos años comenzamos a hacer varios estudios y era ganado que tenía más oreja, ganado inglés, ganado aquí, ganado allá. Vieras que no, lo que sí nos dimos cuenta es que el animal que tiene mejor rendimiento, en este caso voy a hablar de ganado inglés, por ejemplo, resulta mejor. El ganado Bos indicus, creo que la energía se utilizaba en otros factores que no eran necesariamente producción. Pero esa es una observación. Esa es una observación porque cada vez que te digo una camionada de animales mezclados y no sabemos el cruce que ellos tengan. Así que perdona, no tengo una respuesta en ese caso. Ok, doctor. Aquí hay otra pregunta. De lo que mencionó en la plática, ¿qué puede llegar a reducir los problemas de Clostridium? Ya que uno de los problemas importantes en la ganadería y que pudiera utilizar en la suplementación. A ver, uso de los problemas importantes en la ganadería y que pudiera utilizar en la suplementación. Mira, lo más importante creo yo con el Clostridium es cambio de dieta. ¿Recuerdas de que yo hablé de ese 5.5 de pH? El que me enseñó eso fue un doctor que se llama Sapienza. Él hizo su doctorado en Clostridia. Y después una cosa que yo aprendí muy interesante cuando NDS, que es un programa de formulación, calculó el tipo de dieta y hizo una predicción del pH del rumen. Yo aprendí que el rumen baja por debajo del 5.5, que es peligrosísimo, varias veces durante el día, pero en ciertas situaciones, dependiendo de la frecuencia de la alimentación, ese pH puede durar 2 a 3 horas. Es decir, que cuando tenemos ese pH, la Clostridia tiene la oportunidad más grande. Y si tienen dietas que son solubles, bastante solubles, ahí es donde la Clostridia es fulminante. Por eso es que los animales se mueren en la noche, porque ahí es donde están comiendo bastante y existe ese tipo de dieta, cambio de dieta. Yo hablo de los problemas de lunes en la mañana porque el domingo posiblemente se cambió el que los alimentó, posiblemente fue a parrandear la noche anterior y en vez de alimentarlos a las 7 de la mañana, lo hizo a las 9. O muchas veces tal vez no quiso abrir un silo nuevo, algo. Hubo un cambio que insultó o cambió el patrón de fermentación de ese animal. Y ahí es donde la Clostridia tiene una oportunidad y los desgraciados se proliferan. Cada 20 minutos se duplica el número. Fernando, creo que también en la pregunta va la pregunta que te quieren hacer. ¿Hay algún aditivo que tú recomiendas para el control de Clostridium? Mira, el Clostat, fíjate que cuando Whitney y yo hicimos yo hablo de Whitney porque creo que ustedes lo conocen, tradujimos toda la información de Asia, de este Bacillus subtilis que nosotros tenemos en pollos, lo tradujimos a América. Él y yo todos los días nos dábamos cuenta y decíamos, señores, este es el problema que nosotros tenemos en feedlots. Y poco a poco lo comenzamos a utilizar en ganado de leche. Y hoy por hoy, bueno, en aquel entonces la concentración no ayudaba mucho porque era mucho el volumen que había que agregar. Ahora que tenemos un producto mucho más concentrado, yo es el que empujo por todas partes del mundo porque es el más fácil de ver resultados y es el más consistente. El Bacillus subtilis que tiene Kemin, yo se lo digo a la gente, no vendan como un producto para todo, pero fantástico contra la Clostridia.
No nos hablemos de E. coli y no hablemos de otras cosas. Clostridia. Si tiene un problema de Clostridia, ese producto es brutal. Ahora, si ustedes tienen duda, platiquen con Miguel. Yo les voy a dar a ustedes frasquitos, si logramos. Yo tomo ese PB6. Y cuando voy a México, yo comienzo a tomar 2 o 3 días antes. Y te los digo, no tengo ningún problema. Cuando me voy a la India, cuando voy a un país donde no conozco la alimentación, siempre tomo Prostat. Y te digo, tengo una dosis de media pastilla, una pastilla y 2 pastillas. Y en cuestión de 3 días, te digo, no, en cuestión de horas me mejoro sustancialmente. Ahora, perdonen que haga esos ejemplos, pero en el caso mío, yo los he vivido y por eso es que creo en el producto. Pero mira, Miguel, yo tengo frascos, es cuestión de coordinar cómo se les llegan los frascos a ustedes, pero sería definitivamente, ustedes deberían probar el producto, utilizarlo. Es más, si hay algún familiar que tiene problemas, compártanlo y se van a dar cuenta que funciona muy bien. Ahora, como vendedores, les voy a decir una cosa. Fíjense, cada vez que yo doy una presentación de minerales, yo comienzo a preguntar, ¿quién en esta habitación utiliza multivitaminas? Y muy poca gente levanta la mano. Y creo que eso es muy importante porque nosotros tenemos que creer lo que vendemos. Y si ustedes no creen que tienen un sistema nutricional perfecto, es difícil vender el concepto. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ahorita están en un tipo de dieta? Todos levantamos la mano. Cuando ustedes están en un programa de dieta, reducen su alimentación en una tercera parte, en 50%. ¿Cuántos de ustedes toman una multivitamina? Muy pocos. Y se dan cuenta de lo que hemos hecho, hemos que reducido los minerales y las vitaminas que estamos ingiriendo y le estamos pidiendo al cuerpo que funcione exactamente igual. Es más, le estamos pidiendo al cuerpo que funcione mejor. Prueben en su dieta una multivitamina y van a ver que los resultados son un poquito distintos, posiblemente más favorables. Y ustedes venden entre mezclas, así que vergüenza. Deberían utilizar la combinación que el doctor Caguas habló, orgánicos, inorgánicos. Y yo cuando voy al supermercado miro la cantidad de productos que hay y y después de haber estado enfermo por tanto tiempo, se los juro, todos los días tomo mis vitaminas y mezclo orgánicos con inorgánicos. Muy bien, Fernando. A ver, jóvenes de MNA, si tienen alguna pregunta, Brandon, Cristóbal, Emanuel, Gerardo, Germán, Gustavo. Hola, yo tengo un comentario, Camilo. Sí, dime. Hola, Fernando, mucho gusto. Te habla Yarilis Ramos, soy parte de aquí de la empresa de MNA y muy interesante tu plática. Me encanta cuando muestran la importancia que tiene el sistema inmunológico en lo que es la producción, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos de ese lado. Y a lo mejor para complementar un poco la pregunta que hizo Natalia, en cuanto a cuánto va a ser el tiempo, pues podemos decir que depende específicamente de qué es lo que está causando esa disfunción en la integridad intestinal, ¿verdad? Que a lo mejor lo podíamos dividir en 2 factores, que son los factores infecciosos, que ahí podemos incluir lo que son bacterias, parásitos, virus, hongos, y los factores no infecciosos, ¿verdad? Como menciona Fernando, que ahí pues entran varios factores como mal manejo, higiene, qué dieta se le está dando, el estrés, que es muy importante, porque son proteínas que el animal, en vez de poderlos utilizar para poder desarrollar o aumentar, depende cuál sea la producción de este animal, ya sea de leche, de carne, de reproducción, tiene que irse o redirigirse esas proteínas a reparar, ¿verdad? Lo que es esa integridad intestinal que se está afectando, en vez de utilizarse para la producción, que es lo que queremos, ¿verdad? Exacto. Entonces,
muchas felicidades. Estamos acá a las órdenes en MNA Mil para gracias. que podamos aportar. No, y gracias. Fíjate que yo la manera que miro estos animales es, yo los miro como atletas, porque estamos hablando de animales que tienen unas conversiones increíbles, genéticamente se han mejorado. Es decir, que yo los miro como atletas. Los que no son atletas no van a llegar al corral. Ellos se fueron para otro lado. Es decir, que los tenemos que manejar y tratar como muy exclusivos. Y ahí es donde creo que cada grupo nutricional se distingue entre traer soluciones que son efectivas y dan un retorno a inversión increíblemente. Así que recuérdense que les conté qué es lo que aprendí con los monogástricos. Ellos hablan dinero. Fíjate que ellos no miran las conversiones, ellos miran cada conversión, cada punto significa X número de centavos, X número de toneladas por hora, y creo que ustedes tienen plantas procesadoras, así que definitivamente bajo el punto de vista del doctor Caguas es cuánto pienso, cuántos minerales puedo yo producir por hora en esa planta. Y los animales es un vehículo para producirle dinero al ganadero. Otra pregunta. Ok. Si no, ustedes tienen mi contacto, con mucho gusto, péguenme un telefonazo. Hay otra pregunta, Fernando. Fernando, aquí hay, ¿me podrían mencionar acerca del cromo en cerdos y en qué etapa se recomienda utilizar? Cerdos, buena historia. Ok, mira, cerdos han sido las áreas más difíciles para mí, porque cuando yo comencé, nosotros vendíamos mucho cromo en cerdos. Entonces ahí fue donde conocí yo a Jerry Spears y nos estábamos pensando por qué se utiliza en cerdos. La utilización en cerdos era en función de producir medio cerdito más por cerda, es decir, que un cerdo más por año, medio por camada. ¿Ok? Y entonces me puse a pensar, eso tiene que ver con esto, con hormonas y nada, muchachos. Lo que aprendí después es que la cerda tiene cetosis, lo mismo que una vaca lechera. Es más, en términos de peso, una cerda produce mucho más leche que una vaca lechera. Es que la cetosis de una cerda es muy grande, pero también se recupera muy fácilmente. Donde yo aprendí con cerdas y la función del cromo es la reducción de cetosis. Por consiguiente, pierdo menos peso. Por consiguiente, recupero peso mucho más rápido. Por consiguiente, voy a producir una cantidad mejor y más grande de óvulos que puedan fecundarse. Ahí es donde sale el cerdito. Esa es mi conclusión, señores. No tiene que ver nada con hormonas ni nada. Ahora, ¿quiénes son los que se benefician más? Primero son los lechones. ¿Por qué? Porque ellos necesitan mucha energía. Ahí estamos hablando de la función de cromo en facilitar el ingreso de glucosa a las células. Y en este caso, si están proliferando, necesitan glucosa. Donde yo fracasé con cerdos es cuando yo comparo sistema de crecimiento y engorde, siempre obtengo mayor ganancia de peso con cromo. Es más, creo que el promedio que obtuve siempre fue de 5 a 6 libras, 2 pico y pico kilos, pero nunca mejoré la eficiencia. El cerdo comía más. Producía un cerdo más grande, pero comía más. Podía reducir 5 días la producción, pero los camiones de carga no estaban sincronizados para llegar 5 días antes. Es decir, que me falló ese detalle. Donde cerdos me funcionó en crecimiento y engorda era cuando Smithfield, y creo que ustedes allá en México, Carol se llama la compañía, comenzaron a mezclar cromo con zinc y un antioxidante en heat stress. Ahí es donde recuperamos ese
ese mercado, pero la verdad es que crecimiento y engorda con cerdos es muy difícil porque ellos te evalúan en términos de eficiencia, no en peso. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Cerdas, yo considero que en exceso de probablemente 60-70% de las cerdas están en cromo. Yo creo que todas las, ¿cuál es el término correcto? La cerdita en el futuro, ¿cómo se llama en español? La futura madre, todas ellas están en cromo. Reemplazo. Reemplazo, la cerda de reemplazo. ¿Ok? Hoy en día en México también, Fernando, ya hay algunos clientes que están exportando Japón, China. El uso de los beta-adrenérgicos está ya prohibido y están comenzando a usar en la etapa de finalización el uso del cromo en cerdos para compensar algo de esa diferencia del peso. Nunca vamos a llegar a tener pesos como los betagonistas, pero sí han mejorado esa ganancia de peso a la finalización. Sí, y creo que ahí hay que estar claro, nunca vamos a ser un betagonista, señores y señoras. Estamos hablando de un mineral que se utiliza en partes por trillón, y si ustedes hablamos horas de cromo, y creo que esta es la función muy clara. Como megacatión arranca un sistema, es decir, que va a arrancar los sistemas donde tenemos deficiencias, ya sea inmunológicas, consumo de alimento, etcétera, etcétera. Pero sí, funciona bien, pero nunca va a ser un sustituto contra un beta-adrenérgico. Okay. Aquí otra pregunta, Fernando, con respecto al uso de cromo en cerdos, ¿existe un impacto directo en la calidad de carne producida? Mira, sí, ¿no? Sí, porque yo hice varios estudios en la cual vimos una reducción en escurrimiento, creo que era el parámetro más consistente. En varios casos hay menor infiltración de grasa sin afectar el marmoleo, que era muy interesante. El problema, fíjate que no es eso, el problema es que no te lo van a pagar. Si tú quieres vender ese producto en términos de mejora de la carcasa, los destazadores te van a decir, gracias, se lo agradezco mucho, pero no te van a pagar. Ahí es donde, fueron los primeros programas que estaba vendiendo. Solo los integradores que ven esa diferencia, pero también ellos no pueden vender la carne en esa base. Ellos no pueden decir, mi carne es más suave que la otra. La gente no paga por eso. Es decir que no les estoy mintiendo, señor, les estoy diciendo la verdad, las verdades, todos los obstáculos que he tenido yo en 19 años. No, quiero vender aire. Ok. Pues, Fernando, muchísimas gracias. Y ahí si hay algunas dudas y todo, pues, con todo gusto recibimos aquí sus correos. Me pueden mandar un correo y yo se lo hago llegar a Fernando. Y muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Yo sé que eres andas para ir, ahorita no estás encerradito en tu casa, pero tienes mucho trabajo, tú trabajas mucho en Europa y todo, y tus horarios son muy diferentes a los nuestros. Muchísimas gracias, doctor Caguas, por su tiempo. Te puedo preguntar una cosa, si estás usando ractopamina, ¿el cromo te ayuda? No, la última pregunta. No, definitivamente, ahí es donde sí ves la diferencia. En el caso de ractopamina, lo que tú estás haciendo es un crecimiento exponencial de esas células, ¿ok? Es decir que definitivamente si tú puedes suplir la energía para el crecimiento, es bastante drástico lo que tú vas a ver. No quiero que confundas el problema que tiene ractopamina con los animales que se caen y no se pueden levantar, ¿ok? Porque yo incluso, no, que el cromo las va a ayudar a aumentar la energía y no van a tener ese problema. No, eso no funciona.
Pero definitivamente, si tú comparas ratopamina contra no ratopamina, sí hay un 1 o un 2% más de rendimiento. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Para servirles. Gracias a ustedes. Pasen buen fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas Fin de gracias. semana y cuídense. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Camilo, ¿cuándo vienes a Villahermosa? Cuando pase este rollo del... ahí estaremos. Sí, sí, vamos. Estamos ahí. Me toca la del Golfo de México. Está interesante para probarlo en ganado lechero tropical, para Así ver es. si bajamos un poco la acidez. Así es. No, y con los problemas que tienen, pues, se nos incrementa también los consumos y nos va a ayudar mucho. Ahorita Mira. estamos en eso, en stand-by para pruebas y todo por el problema del COVID, pero sí estamos en eso. Mira, con ganado de leche tropical, fíjate que es una cosa muy interesante. Hay varios estudios y podemos volver a enseñar esos estudios. Vemos un aumento de producción que es muy interesante, pero yo lo resumo a lo que dijo Camilo: la vaca come más. Si yo puedo reducir la pérdida de apetito, el animal se cura. Sin afectar producción. Exacto. Y lo interesante con el estrés calórico es que, digamos, hay un estudio muy bonito que a los animales se les comenzó a dar en agosto y no se vio ningún resultado, pero los animales que se les comenzó a dar en junio sí obtuvieron resultados muy bonitos. Es decir que, quiera o no, hay un cambio metabólico que hay que hacer. Interesante, porque aquí en el trópico trabajamos un 32% de calor, de 32 a 36% de grados centígrados, y con una humedad del 60-80% de humedad. Entonces hay mucho calor, mucho estrés calórico. Pero fíjate que si tú vas a Texas, bueno, es calor seco, pero tú vas a Florida, te vas a todas esas áreas. Es más, fíjate que en Brasil el cromo que utilizan es extenso.